Queremos concentrarnos un poco en esta mañana en la palabra del Señor. Yo les invito a buscar allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde vamos a estar la mayor parte del tiempo. Miren, la semana pasada nosotros comenzamos esta breve serie sobre lo que es esta porción de tal manera amó Dios al mundo. Y hablamos sobre palabras claves que hay en el versículo 16. Dios, mundo, dio, hijo, cree, pierdan, vida. Y hablamos sobre cada una de estas palabras la semana pasada y hoy queremos concentrarnos más en la palabra amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y queremos hablar algo sobre esto y quizás algunas cosas que ustedes quizás nunca han oído comúnmente en las predicaciones, pero sí quiero que comencemos con la pregunta: ¿cómo Dios ama al mundo? ¿Cómo Dios ama al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es muy importante que nosotros permitamos que la Biblia, es decir, la palabra de Dios, sea la que defina qué quiere decir con la palabra amor en cualquier parte de la Biblia o en cualquier pasaje que nosotros estudiemos. No debiéramos de traer nuestras suposiciones sobre todo en cuanto al amor de Dios, o hacer que la Biblia diga lo que queremos nosotros que ella diga y no lo que ella realmente dice. Entonces, a partir de este versículo aparecen obvias unas pocas o unas cuantas verdades grandiosas. Dios ama al mundo, es decir, ama a la gran totalidad de los seres humanos caídos, llenos de pecado. Este amor es de un tipo de amor, y de una intensidad tal y de una magnitud tal que hizo que Dios diera a su Hijo para morir por el mundo. O sea, allí está el amor general de Dios al mundo, como está el llamado general de Dios a cada pecador. O sea, un propósito y un efecto de ese amor y de esa entrega del Hijo que queda irrefutablemente claro, es que todo aquel que en Él cree, ¿no dice así? Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que este amor abre una puerta real para cualquier persona que cree en el Hijo tenga vida eterna. Entonces, por tanto, este amor es indiscriminado, puede ser dicho, puede ser prometido y aplicado a cualquier persona sin excepción, porque es amor y Dios dice que es amor. Es decir, Dios está diciendo, si tú crees en el Hijo, tienes vida eterna, ¿no? Lo puedo hacer con la justicia de Cristo en la obra de la cruz, cancelando la deuda de todos los que creen. Si usted cree, sus pecados son cancelados, tan sencillo como esto. Es decir, a todo ser humano, Dios en muchas maneras, en muchos niveles, le dice que le ama. Dios te ama, y así es como te ama. ¿Cómo te ama? El Dios tanto ama que dio a su Hijo para morir, para que si crees, tus pecados sean perdonados. Ahora, esto es lo que significa y promete y hace el amor de Dios en Juan 3:16. Y por eso es que este versículo ha sido tan quizás usado y bendecido por Dios durante siglos para atraer a personas a Jesucristo, aunque muchos lo han usado para un evangelio falso, créanme, para un evangelio diferente al que las Escrituras realmente enseñan. Y expresa lo que nos gusta llamar la oferta gratuita del evangelio. No hay límites para esta oferta, porque es para todo el mundo, el llamado en general. Alcanza a todo pueblo, cada grupo étnico y de cada edad y de cada categoría. Sea económicamente, no importa culturalmente, la que sea, de cada nivel de pecado incluso, desde el más bueno al más malo, vamos a decir, aunque bueno no hay ni a un uno, dice la palabra, ¿no?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, indiscriminadamente, universalmente, cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde está la controversia? ¿Dónde está la diferencia aquí? Aunque vamos a ir profundizando poco a poco, y sé que algunos quizás se queden boca abierta con algunas cosas que vamos a decir, pero miren, a menos que trate de hacer que esta expresión del amor de Dios cancele otras expresiones del amor de Dios, que es lo que mucha gente han hecho con este asunto del amor de Dios, y que es una gran tristeza realmente, y que le roba a la iglesia uno de los grandes tesoros. O sea, a menos que hagamos algo así, entonces estaremos fuera del contexto bíblico. Permítanme describirles 3 expresiones o formas o tipos del amor de Dios en la Biblia. Y qué interesante que nadie trata de cancelar las 2 primeras que vamos a mencionar, pero sí, o sea, usando a Juan 3:16, pero sí muchos tratan de cancelar la tercera que queremos mencionar o finalmente en esta mañana. Ahora, mi meta aquí es que nosotros podamos ver y que nosotros podamos creer todas las formas en que Dios ama, o sea, de la manera en que la Biblia lo explica, aunque confieso que solamente el tema del amor de Dios es para mucho tiempo. Estamos tratando de traer alguna profundidad al final de este mensaje de la manera más simple posible, pero sí queremos ser bíblicos al 100%. Y quisiera que fuera de gran beneficio a nuestra vida espiritual. Y creo que sí, cuando nosotros, sea el escalón que sea que nosotros subamos en el conocimiento de las Escrituras, siempre hay un beneficio espiritual. Es decir, que el amor de Dios tiene su lugar y vamos a ir viendo todo esto. O sea que todos son medios para bendecirnos y ayudarnos, fortalecernos y darnos la liberación que necesitamos en este amor. El amor de Dios por su Hijo es el primero que queremos mencionar. El amor de Dios por su Hijo, Jesucristo. Esta es una clase de amor, ¿verdad? Primero está este amor. Yo quiero invitarle a ustedes, tengan a mano en las Escrituras, tengan la mano en las Escrituras, o sea, en la Biblia, en Juan 3. Vamos al versículo 35. Dice, el Padre ama al Hijo, y el Hijo ha entregado todas las cosas en su mano. Así que está el amor de Dios del Padre a su Hijo. Y dice más adelante en el Evangelio de Juan, miren el capítulo 14, versículo 31, como dice la palabra, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Hay amor eterno entre el Padre, el Hijo y el Padre. Es decir, el amor de Dios por los demás miembros de la Trinidad es diferente al amor de Dios por nosotros, porque no hay pecado que vencer. Es decir, si Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestros pecados. Dios y el Padre no ama al Hijo, Dios el Padre no ama al Hijo a pesar de algo, sino que todo en el Hijo es infinitamente digno de amar. ¿Cuántos decimos amén ahí? Y el amor de Dios también, en segundo lugar, el amor de Dios por su creación. Por su creación. Fíjense cómo hay diferentes categorías del amor, ¿verdad? Nosotros amamos. Por ejemplo, usted tiene una categoría de amor para sus enemigos y debemos de amar a nuestros enemigos. Una categoría de amor para amar a sus vecinos, una para amar a sus hijos y una categoría de amor para su cónyuge. Cuanto más Dios que nos enseña estas cosas. Entonces está el amor de Dios a la creación. Salmo 145, sin irse muy lejos de Juan, o téngalo marcado allí el Evangelio de Juan, pase allí al centro, más o menos centro de la Biblia, en el Salmo 145, versículo 9, dice que el Señor es bueno. ¿Cuántos decimos amén a que es bueno? Para con todos, y su compasión sobre todas sus obras.
Yo creo que lo aclara un poco más el Evangelio de Mateo. Vamos a pasar a Mateo, los tengo ahí corriendo de un lado para otro hoy. Mateo capítulo 5, miren conmigo Mateo capítulo 5, versículo 44-45 dice, amad a vuestros enemigos. Hay que amar a vuestros enemigos, ¿sí o no? ¿A quién le gusta amar a los enemigos? A nadie. No, pero la Biblia dice que hay que amar a los enemigos. Ahora, ¿cómo amamos a los enemigos? Es una categoría de amor. Es una clase, es un nivel, es una altura de amor. Es decir, usted no lo ama con esos sentimientos lindos que ama a su cónyuge, a su hijo. Usted no lo ama con una amistad íntima y compartir las cosas que ellos hacen, pero sí le ama en que usted da aún a sus enemigos. Y Dios dio aún lo más precioso que tenía por el mundo, porque de tal manera Dios amó. Y eso incluye a los enemigos de Dios, ¿no? Pero dice la palabra, amar a vuestros enemigos y orar. Miren, si usted quiere de verdad empezar a amar a alguien, ore por esa persona para que ustedes vean cómo eso funciona, ¿no? Empieza a amar a esa persona. Es difícil no amar a alguien por el cual usted ora con deseo de bien y de bendecir, ¿no? Y orar por los que os persiguen. Eso no es fácil, ¿verdad? Pero eso es para los creyentes, los que tienen a Cristo, tienen el poder del Señor, tienen el amor de Dios, que dice Romanos 5 que ha sido derramado en nosotros, ¿verdad? En nuestros corazones, para que seáis hijos de vuestro Padre. Esto es lo que nos identifica con Dios como hijos, de que podemos amar en estos niveles que Dios ama. Dice, Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol. Miren cómo Dios los ama. Cómo Dios ama aún a los enemigos. Él les da. Él les da. Dice, hace salir su sol sobre los malos y los buenos. Y hace llover también, dice, sobre los justos e injustos. O sea, así como Dios ama, le da, no le quita, no le resta, sino les da. Así que el amor de Dios le hace proveer lluvia y sol donde las personas no lo merecen. Para Jesús este es un ejemplo de amor por sus enemigos y es un ejemplo de cómo debiéramos nosotros de también amar a nuestros enemigos. Ahora, nadie usa Juan 3:16 para sabotear estos tipos de amor. Así conocemos realmente tres formas de amor. Él ama a su Hijo infinitamente, quien es digno de ser amado. Él ama su creación y sostiene aún para el beneficio de sus enemigos esa creación, eso que Él ha creado. Él ama al mundo, ¿cómo? Al enviar a su Hijo y abrir las puertas de la vida eterna para todo el que cree en Él. Ahora vamos a movernos al número 3. Y vaya apretándose los cinturones. El amor de Dios por su pueblo escogido, su pueblo del pacto. La experiencia más preciosa del amor de Dios aún no ha sido descrita. Es decir, es el amor de Dios que hace ir más allá de una oferta o de una oferta general gratuita del Evangelio. Es para escoger a un pueblo para sí, atrayéndolo en fe y haciendo un pacto eterno con Él. O sea, que no se queda simplemente en la oferta brindada y en estas cosas que Él da. Ya es una relación íntima o más íntima. Sentirse amado de esta forma es la mayor experiencia que se puede tener. Puede llamarse el amor selectivo de Dios o el amor regenerador de Dios, ¿no? O el amor pactado de Dios, como usted quiera llamarle. Con este amor, Dios hace más que una oferta. Vence la rebelión. Con este amor, Dios vence la resistencia para que sus amados reciban la oferta. Permítame tratar de mostrártelo de varias maneras, ¿no? Hablemos de la elección de Dios sobre Israel. Y fíjense qué interesante, la gente no se atreve a rechazar de que Dios escogió a Israel como pueblo. Nadie se atreve a rechazar este asunto y tiene que ver con esta forma de amor. Deuteronomio 10, 14 al 15 dice, he aquí el Señor, o al Señor tu Dios, pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, o sea, desde el primer cielo hasta el tercer cielo, todo es de Él. La tierra y todo lo que en ella hay
Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó. Y cualquiera diría, ay, porque eran buena gente, esta gente sí eran especiales, ¿no? Y escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Es decir, Dios quiso tener misericordia de Israel y escogió a Israel. No cuestionó a nadie, no pidió permiso a nadie. Es decir, Dios escogió a Israel. Y el mensaje es que Dios no solo ofreció que fueran el Israel del pacto de Dios, sino que escogió a Israel. Les tomó de entre todos los pueblos. Les tomó a ellos. No negoció con ellos, no negoció con nadie. Dios fue libre, totalmente soberano, incondicionalmente escogió a Israel, no porque Israel se lo mereciera. Algunos pudieran decir, no, es que Israel era muy buen pueblo, muy buena gente, ya eran adoradores. Nada de eso, todo lo contrario, todo lo contrario. Podrían decir que Dios fue injusto, y algunos lo dicen, los musulmanes lo dicen, mucha gente lo dicen cuando hablan de Israel, el Israel que Dios escogió. Pero eso solo puede decir que la persona no entiende nada de que nosotros no merecemos nada. Que Dios escoge al pueblo que quiera escoger, Dios escoge al profeta que quiera escoger, escoge aún un evangelista que no sirve de acuerdo a nuestros criterios, como a Jonás, que lo llama, y Jonás, en vez de obedecer, va dirección opuesta. Dios lo escogió y lo llevó a donde quiso llevarlo. Es decir, Dios no depende en su llamado en nada para lo que el hombre hace. Y nosotros no tenemos mucho problema hasta acá, o algunos no tienen muchos problemas hasta aquí, pero vamos a profundizar aún un poquito más. Por lo tanto, Dios tiene misericordia del que tenga misericordia, dice Pablo, cuando habla de la elección. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Porque esto es un entendimiento que nadie merece nada, ¿no? Ahora, una cosa sí dejan claro, que su elección por Israel no tuvo nada que ver con el hombre, nada que ver con las cualidades del pueblo de Israel. Si así fuera, no los hubiera escogido, porque la misma Biblia dice que eran pueblo de dura servir. Se iban a la idolatría, eran rebeldes, desobedientes. O sea que no solo era el más pequeño realmente, sino era el peor de todos los pueblos. Tampoco la Biblia enseña que Dios escogió a Israel porque él sabía de antemano que Israel le iba a escoger a él. Se contradice el concepto de elección completamente. Si Dios hubiera sabido que Israel le hubiera escogido, significa que Israel tuviera la habilidad espiritual para ser bueno y escogerle, y por lo tanto él no tendría que haberlo escogido, ¿no? Sino solo esperar. Pero un estudio serio de la Biblia nos enseña que el hombre no tiene habilidad para escoger a Dios en su naturaleza. Por eso Pablo decía en Romanos 3, no hay bueno ni aun uno. Y después decía, no hay quien busque, no hay quien entienda las cosas de Dios. Es decir, es la condición tan crítica del hombre, y por eso Dios con su amor escoge, elige. Ahora, él no fuera soberano, porque entonces sería que Dios solo puede reaccionar a la acción del hombre cuando es al revés. Dios acciona y el hombre solo puede reaccionar. Vamos a Deuteronomio una vez más, allí a Deuteronomio capítulo 7, aquí un poquito más claro todavía. En Deuteronomio 7, versículos 6 al 8 dice, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, pero aquí está la clave, dice, mas porque el Señor os amó. O sea que usted dice, ¿cuál fue la calificación? ¿Por qué Dios escogió a Israel? La única razón es porque quiso amarlo. El verdadero amor es decisivo. Usted decide amar o no amar. Es decisivo. Dios decidió amar a un pueblo, al pueblo de Israel, a pesar de. Es decir, no había nada bueno en Israel, pero a pesar de sus pecados, de sus rebeliones, le amó de muchas maneras.
Ustedes ven la historia ahí bíblica, todo lo que Dios hizo por el pueblo, ¿verdad? Entonces aclaramos también que esto no significa que todos los seres de ese pueblo de Israel, todos los hebreos o nacidos hebreos, escogidos dentro de Israel, hayan tenido o llegaron a ser salvos o tener vida eterna. Y esto es evidente en la misma historia del pueblo de Israel, porque vemos que muchos fueron idólatras, despreciaron a los profetas y aún despreciaron al propio Mesías cuando vino y lo crucificaron, peor aún. Pero sí significa que Dios hizo con ellos un pacto especial, con una relación para sí mismo, en el sentido general, en el sentido de un pueblo llamado. ¿Se dan cuenta de la diferencia en el amor, como estamos hablando? Él les escogió a ellos y Él dice que esto es amor. Acabamos de leer allí en Deuteronomio 7 que dice, más porque el Señor os amó. Es un amor que va más allá de simplemente una oferta. Los escogió como pueblo para sí. Vamos a profundizar aún un poco más. Y es el don de Dios del nuevo nacimiento. Aunque ya hicimos una serie acerca del nuevo nacimiento, queremos tocar algo aquí, ¿no? Y vemos este tipo de amor cuando Dios regenera, resucita de la muerte espiritual y nos hace nacer de nuevo. Vengan conmigo a Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Algunos tienen sus Biblias escritas, otras en sus electrónicos, no en sus celulares. Vamos a mirar a Juan capítulo 3, versículo 8, que dice, estuvimos estudiando bastante tiempo este versículo, pero dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y luego dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, esto es un milagro de Dios y viene cuando nadie se lo imagina, cuando Él quiere, según su voluntad. Aquí hay soberanía, aquí hay elección, aquí hay voluntad de Dios en todo esto, ¿no? En otras palabras, el nuevo nacimiento ocurre según la voluntad del Espíritu de Dios. No controlamos al viento ni controlamos tampoco al Espíritu Santo. Él viene y va como le place con su poder regenerador en el tiempo que Él quiere en el alma indicada en el momento específico. Y esto es lo que nosotros llamamos amor grande o gran amor. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo, en el sentido general, que Dios ofreció a su Hijo en la cruz. Y es algo magnífico, glorioso, tremendo. No habrá hombre que tendrá excusa. Pero Pablo también habla de un gran amor, y está en Efesios. Vengan conmigo para que veamos cuál es ese gran amor de que habla el apóstol Pablo en Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando, ¿cómo fue este gran amor? Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Muerto, nos resucitó para vida. Ese es el gran amor de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y el apóstol Pedro le llama a esto la gran misericordia de Dios. Allá en su primera carta, el primer capítulo, él le llama a esto diciendo por su gran misericordia. Y acá en Efesios Pablo, el gran amor de Dios. Este es un gran amor que va mucho más allá de ese ofrecimiento o de una oferta, es decir, esto va más allá del simplemente una oferta a los que están muertos espiritualmente, es la que va y salva, es el amor que nos une a Cristo y que nos hace uno con el Señor. Así que vamos a decir de nuevo este pasaje, por si alguno no lo pudo coger a tiempo. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Un muerto no puede hablar, no puede oír, no puede ver. Un muerto no puede responder al medio ambiente. Aun cuando estábamos muertos, ¿cómo nos hizo vivir? ¿Cómo nos dio esa resurrección de vida? Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida
juntamente con Cristo. Ahora, vamos a ir de nuevo al Evangelio de Juan. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, versículo 16, fíjense que todos estos son términos que Juan usa del amor, pero se refiere a diferentes etapas o tipos de amor, ¿verdad? En Juan 10, o sea, el amor que él presenta en Juan 3:8 y Juan 3:16 no son del mismo nivel. Estamos hablando de uno es el amor general a todos los pecadores, y en Juan 3:8 habla específicamente del amor del que acabamos de mencionar, que da el nuevo nacimiento. Ahora fíjense, en Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y a lo mejor oirán mi voz. No, dice, y oirán mi voz. Él no dice, quizás oigan mi voz, dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estas oirán en el futuro, está hablando en el futuro, son las ovejas perdidas, y habrán ovejas perdidas hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Las había antes y las habrá, las hay ahora y las habrá, ¿no? Pero el Señor las busca. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La oveja es oveja, lo que cuando no está en Cristo está perdida, ¿verdad? No es un cerdo que se convierte en oveja, es oveja perdida, y Cristo la halla. Y cuando el amor de Dios, hermano, este amor de Dios en el pensamiento de los hombres deja fuera, que es el problema que yo estoy viendo con estas cosas, estos mensajes se han dejado de predicar hace varios siglos. Se ha convertido la predicación del amor de Dios en una sola cosa romántica, sentimental, y que realmente no especifica nada. Pero fíjense que cuando dejamos fuera, quiero que entiendan esto, la soberanía de Dios, cuando dejamos fuera la santidad de Dios, cuando dejamos fuera la ira de Dios, cuando dejamos fuera la provisión de Dios, la personalidad de Dios, el resultado es purgar, sacar del amor de Dios cualquier cosa que realmente nos haga sentir incómodo. Y esta no es la idea. La idea es decir la verdad, lo que dice la palabra, como la enseña, lo que Dios enseña. Así que el hombre religioso lo que ha hecho es fumigar esto, lo ha democratizado de alguna manera, es decir, lo ha convertido o le haya dado un tono ahí sentimental, romántico, pero no bíblico, al amor de Dios. Ahora vamos, de nuevo, vamos a ir al amor de Dios por sus ovejas. Usted puede ver este amor yendo más allá, vamos más allá realmente de lo que acabamos de decir hace un rato en cuanto a Juan 3:16, el amor de Dios al mundo pecador, al mundo perdido en general. Ahora, vemos que en todo el resto del Evangelio de Juan, la relación entre ser una oveja de Cristo y creer en Cristo no depende de que nosotros, es decir, no depende de la obra del hombre, claro que depende de la obra de Dios, pero no hay diferencia. El que cree en Cristo es oveja de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 25 al 26, dice Jesús respondió, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Cristo le está ahora diciendo, ¿por qué ustedes no creen? Vosotros no creéis. Dice, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Parece que la gente no capta estas partes profundas de las mismas palabras de Cristo, y le está diciendo a Dios, ustedes no pueden creer en mí, no creen en mí. Hay una razón por qué, porque ustedes no son ovejas. Así que no creemos primeramente para ser parte, usted no dice, bueno, yo quiero ser oveja, voy a creer, ¿no? Si usted cree en Cristo, es una evidencia de que usted era una oveja perdida y el Señor le halló. Dios nos trae a su rebaño, y son todas las enseñanzas del propio Señor Jesús. Dice Juan 10:11,
O sea, que entienda que la obra de Cristo en la cruz es poderosa para todos, para salvar a todo aquel que en Él crea, pero es efectiva solamente en aquellos que creen. El buen pastor, dice Juan 10:11, el buen pastor da su vida por las ovejas. Entendamos que Cristo no pudo haber pagado el precio, el pecado de cada ser humano sobre la faz de la tierra, porque el mismo pecado, el mismo precio no se pueden pagar dos veces. O sea, Cristo lo pagó en la cruz y después la persona lo paga en el infierno. Dice la palabra y en varios lugares que Él murió por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Los que creen en Él, los que creen en su nombre. Ahora, podemos entender que este amor es mayor, mucho mayor que el amor que solamente hace una oferta. Poner su vida por las ovejas, claro, esto es algo grande, porque el pastor hace lo que tenga que hacer por salvar a sus ovejas, no las deja sin ser salvas. En ninguna parte en la Biblia dice que el Señor fue a buscar a la oveja perdida y no la halló. No, la halla y la trae para sí. Y esto es lo que hace el gran pastor. Miren conmigo en Juan 10:16. No hay incertidumbre, aquí hay seguridad. Nunca deja estos mensajes inseguridad. Todo es seguridad, perfección. La obra de la cruz fue a la exactitud, perfecta. Nada quedó fuera. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario, ¿escuchó bien? Me es necesario traerlas. Y las palabras del Señor. Esto no es fracaso de que voy a tratar a ver si las puedo. No, las voy a traer el Señor. Y prácticamente el evangelio que se predica hoy es un evangelio donde el Señor está como el mendigo. En vez de nosotros ser el mendigo y Él el rey soberano salvando, pues Él es el mendigo suplicando a la gente y la gente dándole bofetadas. Realmente esto es lo que hace el hombre que se pierde, rechaza al Señor, ¿verdad? El hombre es su naturaleza, pero no las ovejas, porque ellas oyen la voz de Cristo cuando oyen el llamado interno. En Juan 11:51-52 dice que Él murió para unirnos. Vengan conmigo de nuevo a Juan capítulo 10, versículos 27 al 28, para que vean qué bonito esto. Dice, mis ovejas oyen mi voz. En ningún momento el Señor dice que las ovejas no oyen la voz. Ustedes saben que es así en la vida real. Los pastores que tienen rebaños, le hablan a sus ovejas, le dan sonidos o le hablan y ellas entienden, oyen la voz de su pastor y responden. Hace muchos años escuché el testimonio de un pastor que fue por Palestina, esas regiones, en uno de esos cruceros que hacen, y vio a un pastor precisamente con un rebaño. Y él se le ocurrió que le dieran el tiempo de ir allí a hablar con ese pastor para ver si él podía llamar a las ovejas. Y estuvo hablando con el pastor, con un intérprete, y tratando de que le explicaran cómo él llamaba a las ovejas, y él trató de imitarlo. Las ovejas como si con ellas no fuera, para nada se movían. Ni caso, como decimos nosotros los cubanos, ni caso al perro, ¿no? Nada. Pero cuando el hombre entonces lo decía, ellas enseguida respondían y venían. Y por esto el Señor usa tanto esta forma de explicar de cómo responde o cómo respondemos cuando somos ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y así es como se puede saber que somos ovejas, ¿no? Lo oímos. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mis manos. Ahora, ¿por qué vienen? ¿Saben por qué vienen al Señor? La respuesta está en Juan, capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, ¿vendrá a quién? Dice el Señor, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El próximo versículo dice, nadie puede venir a mí, ningún ser humano tiene la habilidad, puede. La palabra puede es poderosa aquí, ¿eh? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Toda la gloria y toda la honra en la salvación completamente es para Dios. Por eso dice, para que nadie se gloríe. Por eso dice un poquito antes de eso,
que aún la fe salvadora es un don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni tan siquiera la fe humana nos puede salvar. Dios es tan bueno, tan grande, tan maravilloso, que aún nos pone la fe para que podamos creer. Y dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió. Y el próximo versículo, miren, estos 3 versículos son tan importantes que vamos a mencionar, porque la reacción del público a Jesús es la reacción de mucha gente cuando oyen estas verdades. Salen huyendo. Miren lo que pasó. Jesús está diciendo esto, para que ustedes vean. Él dice, nadie puede venir a mí si el Padre no les trae. Después dice en el versículo 65, dice, nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. ¿Qué creen ustedes que pasó inmediatamente después que él dijo eso? Miren el versículo 66. ¿Creen ustedes que le agradó a la gente? ¿No? Estas verdades les choca el orgullo del ser humano. Fíjense. Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Estamos en Juan 6:66. Fíjense qué interesante, 6:66, ¿no? Es algo terrible que pasó. Juan, no me había dado cuenta. Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No quisieron estar con él. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que ustedes no pueden venir a mí a menos que haya un milagro que Dios los traiga a mí. Ya no les gustó la cosa. Porque como que nos gusta que nos digan que somos soberanos, ¿no? Que tenemos que podemos accionar y Dios solo puede reaccionar a nosotros, ¿no? Incluso está esa doctrina de palabras de fe, que yo demando, yo declaro, todo eso es la misma cosa. Dios está allí como para reaccionar al hombre, ¿no? En vez del hombre tener que entender que tenemos que reaccionar a Dios. Ahora, miren Juan capítulo 3, versículos 19 al 20, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Este es el problema del hombre. Aquí donde está la cosa que la gente no quiere entender. La luz vino al mundo. ¿No es así? Cristo vino al mundo. Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas. Esta es la realidad. La realidad. Dice que la luz, pues sus acciones eran malas. Miren, algunos van a decir, no, pero yo no soy tan malo. No, es que un pecado, ya somos malos delante de Dios. Dice el profeta Isaías que aún nuestras justicias son trapos sucios de inmundicia delante de Dios. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, aunque se disfrace de religiosidad. Y no viene a la luz, no puede venir. Es su condición para que sus acciones no sean expuestas. Así que ¿quién hace lo malo? Todo pecador. Entonces la salvación es realmente un milagro grande de Dios. Y es el gran amor de Dios que lo logra. Un amor mayor que ese amor general de simplemente una oferta. ¿Por qué algunos de nosotros vendría? ¿Por qué algunos de nosotros recibiría a Cristo como el tesoro supremo? Hay un amor que va más allá de esa oferta general a todos. Es el amor que nos cambia, nos transforma, nos regenera. Es el amor que Dios puso en sus elegidos desde antes de la fundación del mundo, sus escogidos. Va más allá de todo esto. A los que antes conoció, a estos predestinó. Gracias a esto hay salvación, si no, no existiera la salvación. Alguien le dijo una vez a un profesor, usted está diciendo que Dios está en el cielo diciendo, tú no eres salvo, tú eres salvo, tú no eres salvo, tú eres salvo. Y le dijo, no, Dios está en el cielo llamando a todo el mundo. Nadie quiere venir. Nadie, absolutamente nadie. Entonces Dios comenzó a salvar al hombre. Y gracias a esto, aquellos de ustedes que creen en Cristo, Dios quiere que nosotros sintamos ese amor de una manera especial, que le agradezcamos por toda la eternidad. El hecho de que usted está aquí y cree en Cristo no es para que usted se dé golpecito en el pecho o lo tome como una cosa ligera. Es algo grande, grande para toda la eternidad, porque, miren hermanos, el hombre está condenado a un infierno eterno. Y sin esa salvación, eso es lo que nos esperaba. Por lo tanto, es de gran, es decir,
gran razón, gran motivo para que nosotros estemos agradecidos a Dios. Es la gran conquista de la muerte. Elimina la dureza del corazón, la rebelión, nos da la vista, nos crea la fe, nos da todo lo que necesitamos para una relación con Dios. Quiero terminar, hermanos. El doctor D.L. Moody decía que escrito fuera de la puerta, o sea, la parte de afuera de la puerta de los cielos, todos pueden venir, pero en la parte de adentro un letrero que decía, escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero terminar con un pasaje que no está puesto acá. Yo quiero invitarlos a ustedes a que busquen en sus Biblias Romanos 8. Busquen en Romanos capítulo 8 y vamos a leerlo para terminar. Romanos 8, 29 y 30. Romanos capítulo 8, 29 al 30. Dice lo siguiente, los que lo tienen, lean, lo pueden decir conmigo. En Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, detengámonos ahí un momento, cuando dice aquí que antes conoció, no solo, esto no se limita a la omnisciencia de Dios. Aquí se refiere a una relación íntima con el hombre, conocer de manera íntima, y esto es amor. Es el mismo término que se usa cuando dice, y José no conoció o no había conocido a María cuando María estaba encinta. Esto no quiere decir que no la conocía, su nombre, dónde vivía, quién era y los planes que tenían, sino que no la había conocido sexualmente en la intimidad del matrimonio. A los que antes conoció, los que conoció de manera íntima antes de la fundación del mundo, en el pasado eterno, en esa mente infinita de Dios, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme y con un propósito a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos y al seguro los llamó. Y a los que llamó, a estos al seguro los justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Fíjense cómo comienza con la eternidad pasada y termina con la eternidad futura. Glorificó, como ya dado por el presente, como si fuera en el presente, ya Dios lo determinó de esta manera. Qué gloriosa verdad, qué ánimo debe darnos a nosotros, qué seguridad tan grande de que la salvación es algo grande y segura. Y por eso Dios dice que a esa obra que Él comenzó, Él la comenzó, Él la terminará en nosotros para su gloria y honra. Que el Señor les bendiga.